Hoy presentamos el tema de la exclusión social en el Perú, un fenómeno que atraviesa nuestra historia reciente. Como señala Cutler en el 2005, la exclusión social es la marginación de los sectores rurales y urbanos que quedaron fuera de los beneficios de desarrollo político y económico. Hemos elegido 3 temas de nuestra unidad 4. Como primer tema tenemos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1968 y 1980, porque intentó integrar a los campesinos mediante la reforma agraria. Como segundo tema, la crisis económica en los 80, porque profundizó la pobreza y la desigualdad. Tenemos el tercer tema, que es el terrorismo y el autoritarismo en los años 80 y 90, porque la violencia política se alimentó de la exclusión y generó nuevas formas de marginación. Estas 3 clases vistas nos permiten ver cómo la exclusión social se mantuvo y se transformó en distintos momentos. Las causas históricas de la exclusión social se remontan a la estructura agraria desigual. Los campesinos vivían sometidos a los hacendados, no tenían derechos, ni tampoco servicios básicos. Como vimos en semana 13, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada intentó romper esa estructura con la reforma agraria del 1969. Ellos expropiaron haciendas y las convirtieron en cooperativas, buscando integrar al campesino que había sido socialmente excluido por años. Sin embargo, esto vino con una falta de preparación y en general el Estado faltó muchísimo la supervisión de dicha política, lo cual creó muchísimas nuevas desigualdades. En los años 80 la crisis económica empeoró muchísimo, lo cual creó inflación descontrolada, desempleo y migración masiva hacia las ciudades. Esto dio crecimiento a las barriadas, barrios informales que comenzaron sin servicios básicos, pero con una búsqueda de una mejor vida. Como consecuencia de esta desigualdad, muchas personas migraron desde las provincias hacia Lima, en busca de mejores oportunidades de trabajo, educación y acceso a servicios básicos. Sin embargo, al llegar a la capital, muchas de estas personas enfrentaron dificultades para encontrar empleo, una vivienda adecuada, lo cual esto provocó el crecimiento de la informalidad y la expansión de los asentamientos humanos, y también de la pobreza urbana. En lugar de desaparecer, la exclusión social cambió de escenario. Pasó del campo a las grandes ciudades, donde miles de familias continuaron enfrentando condiciones de vida precarias y un acceso limitado a oportunidades de desarrollo. Como primera entrevista tenemos a Gerarda Tito de Rodríguez, que es una persona que vivió en el campo durante los años 70 y 80. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué causas cree usted que generaron la exclusión social en el Perú en esa época? En esa época, bueno, no había nada para vivirnos, no había ayuda, nada, porque el Estado también nos olvida, no había nada bien de Estado también. No había trabajo. A mi pueblo de Huancavelica no había nada. Entonces, después ya han vivido acá en Lima para buscar trabajo. Así, allá no había ese trabajo también. Bien escaso estaba ese tiempo. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿qué estrategias de supervivencia usted adoptó frente a la falta del apoyo que existió del Estado? Así hemos salido de mi pueblo acá en Lima, entonces buscamos trabajo, con eso ayudamos a las familias también, total era por necesidad, vivíamos, entonces con ese trabajo adelante. Sacamos a las familias lo que estudian todo. Entonces, en mi pueblo buscamos en reunión todos buscamos ronderos. Este rondero cuidaba día y noche, nos cuidaba
porque nos asustaron que sean esos humanos. Estoy aquí con la señora María Elena. Señor, dígame, ¿usted en qué años nació? Yo nací en el 64. Está bien. Ahí me podría decir usted, justamente en los años 80 aproximadamente, cómo fue la posibilidad de conseguir un plato de comida o los productos alimenticios, teniendo en cuenta lo complicado de la situación. Bueno, teníamos que ir a ocurrir al vaso de leche, ¿no? En ese entonces, y trabajar para poder conseguir los alimentos, porque en ese entonces había escasez de la leche, no había arroz, no había azúcar, ¿no? Y teníamos que juntarnos en familia para poder obtener eso, porque con los problemas que había afuera no podíamos salir a la calle. Está bien. Y la segunda pregunta vendría siendo, ¿en qué momento entre los 80 y los 90 usted sintió que habría un cambio o una mejora o una decadencia en lo que sería la seguridad ciudadana o el gobierno? Bien. Cuando bajó la pobreza, no había mucho trabajo. ¿Por qué? Porque había muchos problemas en la calle sobre terrorismo. Más o menos, ¿usted recuerda qué épocas fue esas? Eso habrá sido en el año 90 o más atrás, si no me equivoco, más atrás, así, por ahí. ¿Y usted tuvo alguna expectativa de mejora? ¿Se creía que las cosas sí estaban cambiando, digamos, cuando llegó Fujimori? Cuando llegó Fujimori, claro, sí, el terrorismo bajó y bueno, pues él armó muchos colegios en las zonas más bajas, armó muchos colegios. La que con Fujimori hemos tenido buenas expectativas como malas también, ¿no? Bueno, sabe que cada presidente tiene sus cambios sus cambios, ¿no? Que tienen cada presidente. Solo sería eso, señor. Muchas gracias. ¿Fue adecuada la respuesta del Estado y de la sociedad frente a la exclusión social? El Estado intentó con la reforma agraria integrar a los campesinos, pero la crisis económica y la violencia política limitaron sus efectos. En los 90s, el gobierno de Fujimori enfrentó el terrorismo con medidas autoritarias, pero sin resolver las raíces de la exclusión. La sociedad respondió con organización comunal, rondas campesinas y expresiones culturales, pero sin lograr una verdadera inclusión. La Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003 subraya que la exclusión social fue uno de los factores que alimentó la violencia política en los años 80 y 90. Esto demuestra que las respuestas fueron insuficientes. Como alternativa, proponemos fortalecer las políticas de inclusión territorial, garantizar acceso equitativo a educación y salud, reconocer las organizaciones comunales como actores clave en el desarrollo. Solo así podremos superar las raíces históricas de la exclusión social y construir un país más justo. Muchas gracias. En conclusión, la exclusión social en el Perú no ha sido un hecho aislado, sino una constante histórica que transforma brechas agrarias en crisis económicas y violencia política. A través de este análisis queda claro que la respuesta del Estado fue insuficiente, porque ataca síntomas y no causas. Como advirtió la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la exclusión fue el combustible que alimentó nuestro conflicto interno. Hoy, la elección es contundente. La paz social y el desarrollo no dependen de decretos centralistas, sino de un verdadero pacto de inclusión. El camino hacia un Perú más justo requiere descentralización del poder, garantizando derechos universales y reconociendo la capacidad de autogestión de nuestras comunidades.